Bueno, vamos a explicar la preparación de la 1.7 que corresponde a una corona total metálica. Y como paso número 1 vamos a marcar los surcos de profundidad con la fresa de carburo 700L. Es importante recargar toda la parte activa de la fresa. En cada surco. Vamos a cambiar la fresa por una troncocónica de extremo redondeado. Con la fresa de diamante troncocónica vamos a hacer la reducción oclusal. En una corona total metálica, la reducción oclusal es 1.5 milímetros en la cúspide funcional, que en este caso es la palatina, y 1 milímetro en la cúspide no funcional, que es la vestibular. Es importante recargar toda la parte activa de la fresa. Y respetar la anatomía. Y la idea es desaparecer los surcos de profundidad, que son los que nos marcan la guía de corte. Suben y bajan la vertiente. Y checamos el corte, hacemos una aproximación oclusal. Y aquí podemos ver el desgaste. Vamos a hacer el desgaste de las cúspides vestibulares. Baja en la vertiente distal, sube en la cima de la cúspide, baja en la vertiente mesial y así sucesivamente, hasta desaparecer las guías de profundidad que con primera instancia marcamos. Ese es el corte y esta es la distancia. Como siguiente paso vamos a hacer bisel de la cúspide funcional. En 45 grados, este sería una línea para formar un ángulo recto, y en 45 grados vamos a recargar nuestra fresa y vamos a hacer el bisel de la cúspide funcional, es decir, del surco fundamental de mesial hasta el surco fundamental de distal. Y es bien importante que en este bisel no se recargue la punta de la fresa, la punta de la fresa va al aire para no dejar un surco. Aquí tenemos el corte y lo rectificamos haciendo ocluir nuestro tipodonto. Como paso siguiente vamos a hacer los cortes axiales vestibulares lingual. En ese sentido vamos a hacer un corte que esté siguiendo la cara axial, y bien importante que la cara axial nos quede paralela. Entonces no debemos de tocar la cara axial con la punta de la fresa, sino con el largo de la fresa, para que esto nos quede paralelo. Entonces empezamos el corte. Ahí se mejor ahí. Y es bien importante respetar dónde están los ángulos redondeados.
También es importante recordar que en este tipo de preparación, la línea de terminación para una corona total metálica es chamfer, un chamfer ligero o chaflán ligero. Por eso estamos utilizando una fresa troncocónica de extremo redondeado. Cuando la punta de la fresa empiece a tocar la superficie axial, es momento de tener corte, ¿verdad? Aquí ya para poder dejar un chaflán muy ligerito. Eso lo vamos a hacer hasta el final. Vamos a rectificar ahora lo que es el corte de la parte palatina, la cara axial palatina. De igual forma, paralelo y redondeando los ángulos. Y ahí detenemos el corte cuando se empieza a marcar nuestro chaflán. Muy bien. Siguiente paso es hacer los cortes axiales, mesial y distal. Aquí es más importante recalcar que en este tipo de onto las paredes axiales están divergentes hacia oclusal. Entonces tenemos que buscar ese paralelismo. Vamos a recargar nuestra fresa siguiendo el eje axial del diente, no la pared axial, si no nos va a quedar muy retentiva. Entonces buscamos el paralelismo del diente y ahí empezamos a hacer nuestro corte. Al llegar al ángulo, redondeamos para que se encuentre con el corte axial previo. Y cuando se empiece a marcar el chaflán, ahí nos detenemos. Ahora hacemos el corte de mesial. Y vamos a rectificarlo en el ángulo que da hacia palatino. Y ahí tenemos nuestros cortes axiales, mesial y distal, paralelos entre sí y paralelos con el eje axial del diente. Como paso siguiente vamos a marcar o a definir un poco más la línea, que solamente debe ser ligeramente más marcada que esto porque es un chaflán ligero, porque es una corona total metálica. Entonces, en la misma dirección vamos a dedicarnos a dejar una línea de terminación equigingival o ligeramente supragingival, porque el futuro de esto pues es una corona total metálica. Con baja velocidad, definimos en la misma dirección el corte de lo que sería la línea de terminación. Bueno, una vez que ya tenemos definida nuestra línea de terminación, vamos a redondear los ángulos. Si tocamos la superficie con nuestro dedo, vamos a notar que hay aristas. Entonces, con muy baja velocidad, vamos a redondear estas aristas porque no deben de estar en la preparación. Y en el corte axial normalmente se pierde un poco del bisel de la cúspide funcional. Entonces lo que tenemos que hacer es repasar ligeramente este bisel para que quede definido.
Y aquí tenemos nuestra preparación con los cortes axiales. Y en este tipo de preparación, según la técnica de Chillenburg, nos pide que para una corona total metálica se haga un surco en la cúspide, en lo que corresponde a la cara de la cúspide estampadora, un surco de inserción para que sea una guía al momento de insertar nuestra corona, al momento de cementarla. Entonces, a la mitad de la cara palatina, que es donde está la cúspide estampadora, vamos a volver a colocar nuestra fresa de carburo y sin tocar la línea de terminación, ahí vamos a hacer nuestro surco de inserción. Este surco sale hasta la cara oclusal y si lo veo oclusal se debe de notar. Revisamos redondeo, revisamos que se vea toda la línea de terminación, revisamos espacios interoclusales y terminamos nuestra preparación.